Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase. El día de hoy estaremos eh, viendo un tema que nos quedó pendiente, el tema de las culturas, que estamos hablando en la anterior clase. Así que hoy lo concluimos y luego enganchamos, como siempre, con nuestro siguiente tema. Y hoy empezamos a hablar de lo que es cultura. Para hablar de cultura, vamos a verlo desde dos enfoques. Primero, desde el punto de vista de la antropología y después desde el punto de vista de la sociología. La antropología estudia al ser humano de manera global, de manera integral, de manera holística, estudia sus comportamientos, sus valores, todo del ser humano, la antropología. Entonces es importante ver qué dice la antropología acerca de la cultura. Y por otro lado, la sociología, ya que también es una ciencia que va a estudiar no al hombre en sí, ¿ya? Sino a la sociedad en su conjunto, al hombre integrado dentro de la sociedad, a cómo se relaciona el hombre, a qué valores comparte el hombre y a cómo esta sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, para hablar de cultura es importante verlo desde esos dos enfoques. Primero, a ver, ¿qué definiciones son las más frecuentes acerca de cuando hablamos de cultura? Primero, es que la cultura es un conjunto de bienes materiales producidos por el ser humano. En otras palabras, la cultura es todo lo que el hombre hace. Las construcciones, las herramientas que utiliza, la vestimenta, la ropa que están utilizando, es parte de la cultura, ¿ya? Los muebles, eh, todo lo que el hombre construye, todo lo que el hombre produce, es parte de su cultura. Aquí también podemos incluir, por ejemplo, el tema de las comidas típicas, ¿ya? Porque cada cultura tiene una forma muy particular de preparar sus alimentos, ¿ya? Una forma muy particular de alimentarse, de consumir, de acuerdo a lo que tiene a disposición, ¿ya? Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Otra de las definiciones, ya acerca de lo que es la cultura, nos dice que es un conjunto de creaciones simbólicas o intelectuales del ser humano. ¿Por qué? El hombre no solamente crea cosas materiales, ¿ya? No crea solamente cosas materiales, sino que también, ¿ya? Es parte de la cultura todo ese conjunto de valores, de símbolos, de costumbres, como alguno de ustedes decía, costumbres, tradiciones que son compartidas dentro de ese grupo, ¿ya? Por ejemplo, acá en las imágenes podemos observar el tema de la música, del uso de instrumentos. En el video, por ejemplo, nos decía que son expresiones artísticas culturales. El arte es parte de la cultura, pero es una parte, no es todo. No podemos decir que la música solamente es cultura, no, la pintura también lo es, la literatura también lo es. Entonces, la cultura es mucho más grande, mucho más global, ¿ya? Todas las expresiones artísticas identifican a una determinada cultura. Por ejemplo, acá tenemos unas costumbres de algunos pueblos, en el caso de algunas creencias de curaciones, de cosmovisión, ¿ya? De cómo concibe el mundo, de cómo aleja a los malos espíritus. Eso es parte también de su cultura. Acá estamos viendo otra imagen también, que corresponde a la cultura del altiplano, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú también, que comparten estas costumbres o estas tradiciones culturales. La danza también es otra forma de expresar la cultura que tiene un determinado grupo o una determinada región. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de lo que el hombre hace, también lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, ¿ya? La cosmovisión, su forma de ver el mundo, eso es parte de su cultura, porque los aymaras no ven el mundo de la misma manera que ven los guaraníes, ¿ya? Tienen diferentes percepciones, tendrán algunas similitudes, pero
son dos formas de ver el mundo dependiendo de su cultura. Porque obviamente también su forma de vivir es diferente. No nos olvidemos que cuando hablamos de los aymaras o hablamos de los quechuas, estamos hablando de estas culturas que se desarrollan en el altiplano, con sus características propias, con su entorno, con sus problemas propios, con la disposición de alimentos propios del lugar. Y cuando hablamos de las culturas del oriente, los guaraníes, por ejemplo, también su entorno es diferente, ¿ya? Por lo tanto, su vestimenta es diferente, su forma de alimentarse es diferente, ¿ya? Entonces, son cosas diferentes las que van a producir también, ¿ya? El cómo van a vivir, el cómo van a construir sus casas, cómo van a dormir, las costumbres que tiene cada uno van a ser diferentes. Otro punto importante cuando hablamos de la cultura es que se transmite de generación en generación, y por eso les hacía la pregunta, ¿qué pasaría si no cuidamos la cultura, si no valoramos la cultura? Si la cultura no es transmitida de generación en generación, pues la cultura tiende a perderse y se pierde toda esa herencia social, ¿ya? Toda esa herencia que es compartida por un grupo se va perdiendo, ¿ya? Entonces es importante siempre valorar, cuidar, los gobiernos tienen que proteger esa riqueza cultural que tienen sus países. Otra de las características de la cultura también es que es dinámica, ¿ya? ¿A qué hace referencia que es dinámica? A que va a cambiar a través del tiempo, a que se va a modificar a través del tiempo. Cambia no solamente a través del tiempo, sino también de acuerdo al contexto, lo que les decía hace un momento de las culturas que viven, por ejemplo, en la zona del altiplano y las culturas que viven en la zona de los llanos, ¿ya? También eso hace de que cada una de ellas tenga sus propias características. Otra forma de que la cultura va cambiando es cuando hay contacto con otras culturas, ¿ya? Entonces, cuando hay contacto de dos culturas diferentes, se produce una especie de fusión o de mezcla, ¿ya? Porque una de esas dos culturas va a ir adoptando ciertas características de la otra y viceversa, ¿ya? Y en ese contacto, pues la cultura va a ir cambiando. Tal vez no se vea en ese momento, pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de que sí ha cambiado. Por ejemplo, el encuentro entre los españoles, ¿ya? Y los nativos americanos. Ahí hemos visto que la cultura ha cambiado. Aparece la cultura mestiza, ¿no? Que tiene algunos rasgos de las culturas indígenas americanas, pero también adopta otros rasgos de la cultura española, de la cultura europea, ¿ya? Entonces, la cultura también tiende a cambiar. Los espacios territoriales en las que se hallan culturas similares se denominan áreas culturales. Y acá en el ejemplo que nos presenta está Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. ¿Qué tienen en común ya estas naciones? Pues que en estas naciones se desarrolló uno de los imperios más grandes antes de la llegada de los españoles, que es el imperio inca. ¿Ya? Entonces, toda esa extensión territorial, desde Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina, pues pertenecían al imperio inca. Entonces, tienen algo en común, también la cordillera de los Andes, las características del entorno son comunes y por lo tanto todas esas poblaciones tienen rasgos similares, tienen costumbres similares. A esos grupos o a esos países que comparten este tipo de características, pues se les llama áreas culturales. Ahora, eso desde el punto de vista de la antropología, pero ¿qué nos dice la sociología? La sociología nos va a decir de que las sociedades, conforme pasa el tiempo, también empiezan a cambiar y se empiezan a diferenciar, no solo por el tema del tiempo, sino también por el tema del entorno donde se va a desarrollar. Refuerza lo que veíamos hace un momento. Dice, la oposición entre alta cultura
y cultura popular. ¿Por qué se caracteriza la alta cultura? La alta cultura es una característica de las élites, ¿ya? Las élites. ¿Dónde se ubican estas élites? Pues se ubican en las grandes ciudades. ¿Qué características tienen estas élites? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué hacen estos grupos humanos? Pues no van a hacer lo mismo que las personas que viven en el campo, por ejemplo, en un pueblo, ¿ya? La vestimenta, para empezar, la vestimenta se diferencia, ¿ya? Hay una diferencia. La forma de interactuar, la forma de relacionarse también cambia. El lenguaje también cambia. Por ejemplo, cuando hablamos de las culturas populares, ¿ya? Estamos hablando de que utilizan un lenguaje mucho más, no muy formal. Hay muchos modismos que se empiezan a utilizar. En cambio, las élites se caracterizan por hacer un uso adecuado, formal del lenguaje. Las palabras que van a utilizar tampoco van a ser las mismas, ¿no? En algunos casos, las élites llegan a considerar ordinarias las expresiones que tienen estos otros grupos, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo una diferencia entre la alta cultura y la cultura popular. Por ejemplo, la alta cultura, ¿qué tipo de música creen ustedes que puede escuchar? ¿Qué tipo de gustos creen ustedes que pueda tener? ¿Ya? Son gustos muy refinados, entre comillas. En cambio, la cultura popular va a tener otro tipo de gustos, ¿ya? No comparten, ¿ya? Los gustos. Y eso también se puede apreciar en el tema de sus viviendas, de sus edificaciones. Mientras la élite, por ejemplo, se concentra en las ciudades, ya con edificios, con construcciones mucho más desarrolladas, pues las clases populares se ubican en lugares alejados de las ciudades, donde hay un contacto mayor con la naturaleza, donde las edificaciones tampoco son muy desarrolladas como en las ciudades. Entonces, ahí estamos viendo, desde el punto de vista de la sociología, la oposición entre alta cultura y la cultura popular. Lo que les decía al principio, la sociología también nos habla de la existencia de las subculturas. Subculturas. Que están inmersas dentro de otra cultura. Por eso se las denomina subculturas. Dice, es el conjunto de elementos. Tenemos ahí elementos, el lenguaje, la forma de vestir, la costumbre y las músicas que van a empezar a compartir estos grupos minoritarios o sectores generacionales, ¿ya? De la población. Generalmente se ve en el tema de los adolescentes. Aquí estamos viendo a un grupo que son los otakus, si no me equivoco, ¿sí? Que tienen mucha eh, simpatía por el tema de caracterizarse como los animes, utilizan las mismas vestimentas, las mismas expresiones, ¿no? Y se gustan de eso, comparten eso. El idioma también. Acá hay otra imagen, esto más corresponde a una cultura villera, por ejemplo, popular, la cumbia villera en Argentina, que en su momento pegó mucho también en los sectores populares en Bolivia. Acá tenemos otro grupo, esto sí no lo reconozco, quiénes serán, pero parece una especie de rockeros, ¿o no? ¿Alguien más o menos sabe quiénes pueden ser estos personajes? Me imagino que están relacionados con alguna música, ¿no? Con algún tipo de música. Y acá tenemos gráficamente, ¿no? Los diferentes grupos. La guapera, los darks, los emo, los, las cani, los nerds, los rockeros, modernas, los hippies, que esto más corresponde a la época de, de nuestros padres, ¿no? Aunque todavía siguen existiendo. Los Sacter. Y como ellos hay una infinidad de grupos. Cada uno de estos grupos, si nos damos cuenta, comparten, ¿ya? Comparten estos gustos. Gustos por algún tipo de música,
por algún tipo de contenidos audiovisuales, comparten también el lenguaje, el léxico, la forma de hablar muy particular, y eso los diferencia del resto. Bien, hemos hablado acerca de cultura, hemos hablado un poco acerca de por qué se caracterizan. Ahora vamos a hablar acerca de la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Por qué es importante la identidad? Cuando hablamos de la identidad, estamos hablando de rasgos que van a permitir que una persona se diferencie del resto. Pero no solamente hay una identidad personal, también estamos hablando de una identidad colectiva. Los grupos que veíamos hace un momento, por ejemplo, los emo, los otakus, ellos tienen una identidad colectiva, ¿ya? Ellos tienen una identidad colectiva porque comparten gustos, comparten formas de pensar, comparten gestos, comparten el lenguaje, ¿ya? Entonces, eso les da una identidad colectiva. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿ya? Se concibe la identidad como un proceso. La identidad también se va construyendo a medida que uno se va desarrollando. Uno va conociendo personas nuevas, uno va conociendo grupos, uno va conociendo actividades diferentes y uno se va sintiendo parte de eso. Uno se va apropiando de esos gustos. De esa manera la identidad se va construyendo también. A ver, ¿qué es la identidad? Una transformación constante. Cuando hablamos de la identidad, tenemos que resaltar de que ha ido cambiando a medida que el tiempo ha ido transcurriendo. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, tal vez alguno de sus papás, alguno de sus abuelitos, alguno de sus tíos ha usado este tipo de vestimentas, ¿ya? Ese tipo de gustos, de pantalones. En su momento, eso era parte de la moda, ha ido cambiando. En el caso de las mujeres también, la vestimenta ha ido evolucionando, ¿ya? Cómo se vestían, por ejemplo, en la Edad Media, cómo se visten en tiempos modernos, ¿ya? La vestimenta es una forma de poder apreciar este cambio de la cultura a lo largo del tiempo y este cambio de la identidad. A alguna de las chicas tal vez no les ha pasado que su abuelita se escandalizó porque usaron un vestido corto tal vez, porque en la época de ellas, ¿ya? Eso era mal visto, eso era algo raro, grotesco, ¿ya? No era aceptado, ¿ya? Pero conforme ha pasado el tiempo, las vestimentas han ido evolucionando, los gustos han ido cambiando. Y la identidad también se ha ido modificando a través del tiempo. La interacción social. Cuando hablamos de cultura, repito, es importante que entendamos de que se va construyendo a través del intercambio. ¿No les ha pasado que ustedes han conocido algún amiguito, alguien que ha sido su mejor amigo, su mejor amiga, y de pronto ustedes, sin darse cuenta, han ido adoptando algunas formas de ser de esa persona? Tal vez no se han dado cuenta, pero si se ponen a pensar, eso ha pasado, ¿ya? Ha pasado. A ver, pónganse a pensar en su mejor amigo, en su mejor amiga, o en los grupos que ha conocido, y se van a dar cuenta que ustedes han ido apropiando algunas características de esas personas o de esos grupos, ¿ya? Entonces, la interacción también nos ayuda a construir nuestra identidad. Y no me digan que no, porque en el colegio siempre yo veo grupos, pero son grupos. En mi época le llamamos camarillas, ¿ya? Pero son grupos, es decir, grupitos inseparables, si están en el recreo, están juntitos, si están en el curso, están juntitos, no se quieren separar. O sea, van a la plaza, ese grupito, van a tomar helados, ese grupito. Entonces, son inseparables, es decir, hay una integración del grupo. También, aparte de que la identidad está en una transformación constante y que es el resultado de la interacción social, también existe la mismicidad.
¿Qué es lo que quiere decir esto de mismicidad? Que hay una conciencia interior que permanece en el ser humano, ¿ya? Hay una conciencia. Los valores, los principios que ustedes han recibido de parte de su familia en sus primeros años, eso, por ejemplo, no va a cambiar. Siempre van a estar en ustedes. Es muy difícil que lo pierdan, ¿ya? Esa es la esencia de ser de ustedes. Acá nos coloca un ejemplo, dice, por ejemplo, en el caso de la comunidad urbana, Santa Cruz de la Sierra. A medida que ha pasado el tiempo, ha ido cambiando, ¿sí? Santa Cruz en 1950 no es la misma que Santa Cruz en el 2020, ¿ya? La plaza no es la misma, las construcciones no es la misma, el tamaño de la ciudad no es la misma, ha ido cambiando, pero Santa Cruz ha mantenido su esencia, ¿ya? La esencia de Santa Cruz, sus costumbres, sus tradiciones, ¿ya? Esa esencia no cambia, es lo que nos dice. Como sucede en el caso de Santa Cruz, también en el caso individual, ¿ya? La identidad, la esencia de ustedes no la van a perder, siempre va a estar en ustedes. Algunos autores conciben a la identidad como una esencia inmutable, que no cambia. En cambio, otros autores conciben a la identidad como una construcción social, como hemos ido viendo, que se va cambiando a medida que el tiempo va pasando. Ahora sí, voy a compartir el video. Características principales de las tribus urbanas. Las tribus urbanas agrupan a las personas con las mismas ideologías, hábitos comunes, formas de vestir y los mismos gustos musicales que los diferencian del resto de la sociedad. Entre los 60 y 70 aparecieron las primeras tribus en ciudades como Nueva York y Londres. Actualmente se encuentran en las grandes ciudades en todo el mundo. Se caracterizan por marcar su propia ideología, estilo de vida, códigos de comunicación, costumbres y lenguaje de acuerdo al grupo que pertenezcan. Las tribus comparten gustos y conductas estereotipadas que satisfacen una carencia emocional compartida. Es decir, que el comportamiento estético, musical, sexual, expresivo, comunicativo y simbólico es lo que define a cada tribu. Las tribus son intolerantes ante otras tribus ya que solo se sienten libres y seguros con sus iguales. Son indiferentes ante las críticas de la sociedad o tribus distintas, ya que crean sus propias formas de organización, conceptos y códigos acerca de su estilo de vida. Aunque las tribus pertenecen a la sociedad, no se sienten parte de ella, porque definen su propia identidad. Lista de las principales tribus urbanas. Emos. Esta tribu urbana nació en los años 80, derivada del género musical punk. Su nombre proviene de Emotional Hardcore Music. Se extienden a lo largo de América, Asia y Europa, y la mayoría de sus miembros son adolescentes entre 14 y 20 años. Los emos tienen un punto de vista pesimista sobre la vida, les preocupa su apariencia y no creen en religiones. Usualmente utilizan el cabello liso que cubre una parte de su cara, piercings en las cejas o labios, delineador negro, camisetas negras y zapatillas deportivas Converse. Raperos. Los raperos disfrutan de la música rap. Generalmente también elaboran grafitis y bailan breakdance. Se caracterizan por utilizar ropa suelta y de tallas grandes. Las sudaderas, las gorras, las camisetas y los zapatos deportivos grandes son comunes. Adicionalmente, también utilizan mucha joyería grande y llamativa como zarcillos de brillantes, cadenas doradas, anillos y relojes grandes. Suelen tener tatuajes. Góticos. Esta tribu urbana nacida en los años 80 se deriva del punk. Suelen reunirse en bares específicos. Son apolíticos y admiran los elementos relacionados con la muerte y lo oculto. Escuchan música gótica. Suelen utilizar ropa negra elaborada de cuero, delineador negro y accesorios plateados. Incorporan elementos religiosos como cruces o estrellas de 5 puntas en su vestimenta. Hippies. Esta tribu urbana nació en los años 60 con la guerra de Vietnam. No les gusta la política. Suelen tener ideas anarquistas. Se proclaman como amantes de la naturaleza, de la paz y del amor.
Usualmente les gusta fumar marihuana y experimentar con drogas psicodélicas. Tienen el cabello largo y utilizan ropa colorida y suelta. Suelen utilizar ropa con estampado tie-dye, atado teñido. Punks. Esta tribu urbana nació en los años 70 en oposición a la decadencia de la cultura. Actualmente son bastante radicales. En los bares generalmente se mezclan con los skinheads y heavies. Tienen una ideología anarquista, antifascista, antiimperialista y anticapitalista. A veces son bastante violentos y les gusta escuchar la música punk. Se caracterizan por tener el cabello en forma de crestas grandes y coloridas, tienen muchos piercings y tatuajes. Suelen llevar chaquetas de cuero negras y camisetas negras con símbolos de anarquía o con algún eslogan social. Rastafaris. Esta tribu urbana sigue el rastafarismo. Suelen escuchar reggae, hip hop y ska. Disfrutan de un estilo de vida sencillo y lo más natural posible. Valoran la paz, la felicidad y la amistad. Suelen llevar el cabello en forma de dreadlocks. Utilizan sandalias y ropa cómoda y grande. Generalmente utilizan los colores de la bandera de Jamaica. Otakus. Esta tribu urbana siente una fascinación por la cultura y la música japonesa. Disfrutan leer mangas, las películas anime y los videojuegos. Muchas veces suelen utilizar disfraces o vestirse como sus personajes favoritos de anime o manga. Hipsters. Los miembros de esta tribu urbana disfrutan de la música indie y alternativa. Tienen intereses estéticos no convencionales a la cultura principal y disfrutan la estética vintage, tanto en ropa como en decoración. Les gusta frecuentar lugares poco conocidos o distintos a lo popular, la comida orgánica y artesanal, los estilos de vida alternativos, y usualmente tienen puntos de vista pacífico-progresistas y ambientalistas. Gamers. La tribu de los gamers se encuentra conformada por los aficionados a los videojuegos. Los miembros que forman parte de los gamers juegan por muchas horas y con mucha dedicación. Un verdadero gamer conoce todos los términos y nuevas tecnologías usadas en los videojuegos. Les interesan los juegos complejos y difíciles de manejar. Pasan horas practicando para conocer y explotar todos los aspectos ocultos del videojuego. Reggaetoneros. La tribu de los reggaetoneros se encuentra conformada por aquellos que escuchan música reggaetón y adoptan las costumbres de sus ídolos musicales. La vestimenta masculina es de pantalones y camisas holgados, mientras que la femenina se caracteriza por ser ajustada y sensual. Los hombres suelen usar cadenas largas al cuello, anillos y pulseras de oro, lentes oscuros, cabello muy corto o trenzas, gorras y ropa de marca. La tribu se encuentra principalmente en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Panamá. Este fue un breve resumen sobre las tribus urbanas. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? Bien, a ver, hemos visto entonces un poquito de esto de las tribus urbanas, ya que estamos hablando del tema. Ya que estamos hablando de esto, estoy compartiendo la pantalla, dice el relativismo cultural, ya, más o menos a inicios del siglo XIX, ya, cuando nace la antropología, que les dije que es la ciencia que estudia de manera integral al ser humano, ya, empieza a conceptualizarse el término razas que son superiores y razas que son inferiores. Obviamente, con el paso del tiempo, va a ir reforzando el proceso de colonización, ¿ya? Colonización, no solamente en América, sino también en África. Fíjense, cuando surge el concepto de raza, esto a inicios del siglo XIX, ¿ya? Se creía de que la cúspide de esta evolución era la europea. Por lo tanto, las otras razas estaban en un proceso evolutivo. Por lo tanto, se los consideraba inferiores, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos decía, esa era la conceptualización que se tenía. El resto de las razas estaban rezagados, estaban atrás. La raza ideal o la raza evolucionada en su totalidad era la raza europea, ¿ya?
Y esto apoya o fortalece el proceso de colonización en América y también en África, ¿no? Conceptualizar razas superiores y razas inferiores. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿ya? Van evolucionando, se van produciendo nuevas investigaciones. A fines ya del siglo XIX aparece este antropólogo, Frank Boas, ¿ya? Frank Boas va a agregar un nuevo concepto, el concepto de relativismo cultural. ¿Qué nos dice el relativismo cultural? El relativismo cultural, en líneas generales, así para entenderlo, nos dice de que no hay razas superiores, no hay culturas superiores ni culturas inferiores. De hecho, el término raza, utilizar el término raza es incorrecto, ¿ya? Son culturas y no hay culturas superiores ni culturas inferiores. Todo es relativo, ¿ya? Todo depende desde el punto de vista que se empiece a ver esa cultura, a apreciar esa cultura. Si nosotros vemos a las otras culturas desde el punto de vista europeo, obviamente vamos a considerar a las demás como inferiores, ¿ya? Pero cada una de las culturas tiene sus propias riquezas, ¿ya? Por lo tanto, no hay razas inferiores, no hay culturas inferiores ni culturas superiores. Todas son igual de importantes. Los mayas, los aztecas, los guaraníes, por ejemplo, sabían de medicina, sabían de astronomía, realizaban construcciones, tenían herramientas. Es decir, todas las culturas valen, todas las culturas tienen sus aportes, todas las culturas tienen su propio desarrollo. Por lo tanto, ese término de superiores e inferiores queda desechado, ¿ya? Se empieza a ya no utilizar, porque aparece el relativismo cultural. Por lo tanto, toda esa forma de pensar antes de que aparezca Franz Boas, ¿ya? Queda desechada. Esa forma de pensar que una cultura es superior a otra se la conoce como etnocentrista, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra etnocentrista, quiere decir de que hay una cultura superior, ¿ya? Una cultura está por encima de otras. El etnocentrismo ha quedado rezagado, ¿ya? Desechado. Antes se creía así, ¿ya? Antes se creía que habían razas superiores y razas inferiores, apoyados por el etnocentrismo. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que no es así, ¿ya? De que son tan valiosas las culturas, las formas de pensar, las costumbres, los aportes de las culturas occidentales, como los aportes que han tenido las culturas que han sido colonizadas, ¿ya? Todas son igual de importantes. Eso es lo que nos dice el relativismo cultural.